O sea, las primeras 10 personas que yo entrené, yo ni siquiera sabía cuánto cobrarle. Yo simplemente le decía, mira, simplemente transfiéreme lo que tú quieras. O sea, yo no te voy a dar precio, cabrón, transfiéreme lo que tú quieras. Primero que nada, a nivel genético, hay algo que es muy importante aclarar y es que no existe tal cosa, porque esto es súper común, como yo soy una persona delgada que no gana músculo, o yo soy una persona que tiene sobrepeso y que no puede perder peso por mi genética. Yo soy ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, lo que sea morfo. Eso no existe. Eso ya de plano, para aclararlo, no existe. A nivel deportivo nadie te debe nada. A nivel deportivo no hay excusas para nada. A nivel deportivo, si hablamos de rendimiento deportivo real, lo único que importa es que tanto tú te esfuerces. A ti nadie te debe nada ni debes culpar a tu genética absolutamente nada. Si tienes mala movilidad, trabájala. Si tienes dificultad en determinado gesto, trabájalo. Si tienes problemas a nivel de coordinación por X o Y motivo de tus unidades motoras, hay que trabajar el gesto con un volumen tan alto que se forme de forma automática. A nivel deportivo nadie le debe nada a nadie. El esfuerzo es el rey a nivel deportivo. Una vez más, aquí estamos con el programa Vision Goal Time, esta vez con un invitado muy especial. Es preparador físico desde hace 5 años en más de 7 países. Ha trabajado presencialmente en Venezuela y en Chile y trabaja a distancia en países como Estados Unidos, Venezuela, Chile, Argentina y entre otros. Aquí estamos con José Flores. De verdad, hermano, un gustazo por estar acá. Muchas No, el gracias gusto es y mío. gracias por recibir la invitación. El gusto es mío totalmente. Muchísimas gracias por invitarme. Hermano, primero vamos a hacer una breve presentación para que nos cuentes un poco de tu historia. ¿Cómo comienza hace 5 años tu carrera como entrenador? ¿Cómo comienza tus inicios? ¿Cómo te inspiraste para hacerlo? ¿Y qué ha hecho que te hayas mantenido a lo largo del tiempo? Primero que nada, yo cuando comencé no fue como que lo busqué per se. Yo cuando emigré, yo emigré con 18 años a Chile. Yo cuando emigré, básicamente traté de conseguir trabajo como entrenador en gimnasio. En ese momento yo tenía título de entrenador personal por la Federación Venezolana de Fisicoculturismo, pero como no tenía experiencia, prácticamente en ningún sitio me quisieron contratar. Yo estaba muy seguro de mis conocimientos, pero en ningún sitio me quisieron contratar, entonces terminé básicamente trabajando en una zapatería. Me dediqué muchísimo tiempo a trabajar en esa zapatería, me dediqué año y medio a trabajar en esa zapatería y fui ascendiendo de a poco, tenía un buen cargo en esa zapatería, pero yo no era feliz, yo no era para nada feliz, simplemente era un número, simplemente cumplía con lo que tenía que hacer, vivía amargado, básicamente por lo mismo. En mis ratos libres igual entrenaba todos los días en las mañanas en mi departamento sin absolutamente nada, pero igual vivía bastante amargado. Entonces yo me acuerdo que hablando con mi novia, ella en ese momento me comenta que su primo, que él también es entrenador, actualmente se dedica a otras cosas, pero en ese momento trabajaba como entrenador, me dice, mira lo que acaba de hacer, acaba de montar un gimnasio y acaba de lanzar una línea de ropa deportiva, que era algo que yo siempre también había querido hacer. Entonces ella me dice, yo no sé qué estás esperando tú para hacerlo. Y yo me quedé pensando y dije, tiene completamente toda la razón. Estoy desperdiciando por completo mi vida haciendo simplemente cosas que no me gustan, haciendo simplemente cosas que en realidad no son las que quiero hacer. Entonces simplemente arranqué inscribiéndome a clase de prueba a 5 boxes diferentes el mismo día, que ese día que lo tenía libre del trabajo. Hice 5 clases diferentes ese día en 5 boxes diferentes y a la final me decidí por inscribirme en un box que quedaba en el centro de Santiago en ese momento. Ya hoy ese box ya no existe, era Orca CrossFit, ya ese box ya no existe. Y básicamente empecé a entrenar ahí, empecé a entrenar CrossFit porque a mí también me ha llamado siempre, desde siempre, no solamente el entrenamiento de musculación, el entrenamiento de fuerza per se, sino las disciplinas deportivas como tal. O sea, yo personalmente no consigo vivir sin un objetivo deportivo, propiamente, un objetivo deportivo competitivo. Y no me gusta la competición de culturismo, entonces me decanté simplemente por inscribirme en CrossFit para empezar a entrenar para competir en un futuro. Simple y llanamente entrenando ahí, subiendo videos de lo que hacía en mi Instagram, mis compañeros de trabajo quedaban impresionados, concha, yo no sabía que tú podías hacer eso, yo no sabía que tú eras capaz de eso. Subiendo eso a mi Instagram, de repente un día un amigo que estaba en Estados Unidos llega y me responde una historia y me dice, José, yo sé que tú tienes título de entrenador, eh, y sé que estás entrenando actualmente, sé que volviste a entrenar actualmente.
me gustaría que me entrenases porque tengo mucho sobrepeso, tengo mucha obesidad en este momento. Y yo le dije, bueno, perfecto, si quieres yo te armo un mesociclo de trabajo, te armo una planificación de entrenamiento, pero no sé cuánto cobrarte, yo no te voy a cobrar, porque ¿cómo te voy a cobrar yo por eso? Yo ni siquiera sabía cuánto cobrar. Entonces él me dice, no, tranquilo, tranquilo, yo te transfiero algo. Yo, bueno, mira, te voy a entrenar durante un mes. Si tú ves que te gusta, si tú ves que resulta, nada, pues simplemente transfiéreme lo que a ti te parezca y estaría. Yo no, todavía no lo veía como un trabajo per se. Él básicamente comenzó a llevar mi programa de entrenamiento y es el primer cambio físico que tengo publicado en mi Instagram. Si tú revisas mi Instagram, tengo varias historias destacadas de cambios. Hay más de 500 cambios publicados actualmente. En la que dice cambios uno, que es la primera historia destacada que se llenó de cambios, el primer cambio que aparece es básicamente el de él. En 3 semanitas, un cambio completamente drástico, y ahí él emocionadísimo, contentísimo, alegre, no puedo creer que haya mejorado tanto, está espectacular. Me transfirió $100 en ese momento. Toma, yo no sé cuándo transferirte, pero toma, que hay $100 para otro mes, en verdad, muchísimas gracias. Y básicamente él sigue entrenando conmigo al día de hoy. En ese momento, por lo mismo que yo publico ese cambio en mi Instagram, contentísimo yo, me empiezan a escribir más personas. Gente que trabajaba conmigo, no, yo también quiero mejorar, quiero perder grasa, quiero ganar masa muscular, no sé cómo hacerlo, pues no tengo tiempo para ir a un gimnasio, el típico horario de retail, el típico horario de tienda. Perfecto, yo te planifico para que entrenes en tu casa, no pagas absolutamente nada. Y así comencé, simplemente 3, 4 personas y lo mismo, o sea, las primeras 10 personas que yo entrené, yo ni siquiera sabía cuánto cobrarle, yo simplemente le decía, mira, simplemente transfiéreme lo que tú quieras, o sea, yo no te voy a dar precio, cabrón, transfiéreme lo que tú quieras, lo que a ti te parezca, y si te parece que no necesitas transferirme nada, no me transfieras nada. Lo hacía básicamente en mis ratos libres en la tienda. Cuando llegué a entrenar a más de 12 personas al mismo tiempo, ya el tiempo que me consumía era bastante. Y ahí dije, no, ya va, o sea, yo tengo que, a juro, cobrar ¿Cuánto, por esto. cuánto tiempo duraste desde el inicio, o sea, de 4 personas a la docena? O sea, ¿cuánto te tardó más o menos? En menos de un mes, Uf, en menos de un mes. Y cuando llegué a esas 12 personas, yo dije, ya va, o sea, tengo que cobrar por esto. Yo me acuerdo que yo estructuraba todos los mesociclos de trabajo en un Excel, planificaba todo el volumen de trabajo, toda la intensidad, tal cual como que si fueran atletas de alto rendimiento. Y en ese momento, para montarle los entrenamientos, me acuerdo que yo simplemente ponía el trípode, que era un trípode que compré en el centro de Santiago por $1000. Y nada, me ponía a explicar absolutamente todo lo que iban a hacer, cada uno de los entrenamientos así, y ya me consumía bastante tiempo. Entonces empecé a cobrar por eso y arranqué cobrando en ese momento 40.000 pesos chilenos, que en ese entonces serían como $55 al mes a cada uno. La gente contentísima y yo empecé a pensar, oye, ya con esto estoy haciendo prácticamente la mitad del sueldo que tengo en la zapatería, ya estoy haciendo prácticamente la mitad del sueldo que tengo en la tienda. Lo estoy haciendo completamente online. En ese momento a ellos yo no los entrenaba presencial. Ya posterior a eso trabajé en un gimnasio durante unos cuantos meses en Santiago, pero después me retiré y me dediqué solamente al apartado online, básicamente porque me di cuenta de que en mi caso no es ético dar entrenamientos presenciales, en mi caso en específico. Después hablaremos un poquito del por qué lo considero así. Pero me di cuenta de que ya estaba haciendo prácticamente la mitad del sueldo de la tienda y yo dije, pero ¿por qué realmente sigo trabajando acá? Yo emigré de Venezuela básicamente por la falta de capacidad de poder ayudar a mis padres. Ellos tenían una zapatería, todavía existe esa zapatería, y en su momento era un negocio muy grande, ahora es un negocio que está prácticamente que en la quiebra, y en ese momento estaba muy mal. Y yo decía, si a mis padres les pasa algo, cierra la tienda, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo los voy a poder ayudar? No puedo hacer absolutamente nada. Y ese fue el motivo por el que emigré, para poder ayudarlos de alguna manera. Y yo me empecé a pensar, oye, pero es que si yo puedo hacer exactamente lo mismo a nivel económico que hacía en Chile, ¿por qué voy a seguir acá? Prefiero ir allá, estar con mis padres, ayudarlos tanto de forma física en cualquier cosa que necesiten, como en forma monetaria, directamente estando allá. Soy de mucha más ayuda para ellos allá. Yo decía los últimos años de mi vida, porque mi papá es bastante mayor, mi papá en ese momento tendría como 73 años aproximadamente. Yo en los últimos momentos en ese momento yo decía, son los últimos años de mi vida de mi papá posiblemente. Los voy a pasar fuera, los voy a pasar lejos de él, prefiero estar claro. cerca de él. Y en ese momento yo me puse la meta
de llegar a 40 personas. Yo dije, si yo logro entrenar a 40 personas al mes, puedo regresarme a Venezuela, puedo vivir de eso y puedo estar con mi familia y puedo apoyarlo de forma presencial a mi familia. Y básicamente para llegar a esas 40 personas, seguía todavía trabajando en la tienda, en la zapatería. Para llegar a esas 40 personas, básicamente me empecé a drogar con cafés, con bebidas energéticas, para poder tener el tiempo y la energía de poder hacer ambas cosas al mismo tiempo. Y ya cuando llegué a las 40 personas, lancé mi carta de renuncia en la tienda. Yo me acuerdo que de hecho los empleados de la tienda, porque yo era jefe de tienda en ese momento, los empleados, todos los empleados que estaban delegados a mi cargo, yo les decía, oye, mira, yo estoy haciendo esto, esto y esto. Quiero saber si puedo contar con tu apoyo en caso de que yo no tenga el tiempo para hacer cualquiera de las funciones en la tienda. Y ellos contentísimos, José, no te preocupes, haz esto. Si necesitas un día subir a la bodega y simplemente dedicarte a trabajar un rato, hazlo, no te preocupes, la tienda va a estar bien. Y simplemente cuando llegaba el encargado de la tienda a revisar que todo estaba bien, yo bajaba rapidito, pero ellos me apoyaron muchísimo, básicamente para poder tener el tiempo de hacer ambas cosas al mismo tiempo y poder dedicarme, poder llegar a ese número de personas para poder dedicarme a eso y poder volver a estar con mi familia. Me acuerdo que en ese tiempo dormía que sí, 3 horas al día, 2 horas al día, básicamente por el tiempo tan grande que me consumía simplemente el hecho de llevar eso, 30, 20, 40 personas. Y básicamente ya de ahí es historia, ya de ahí es historia, simplemente fue seguir creciendo, tratar de encontrar la forma de cada vez ayudar a más personas, a la mayor cantidad de personas posibles. Lo que te comentaba de que yo personalmente no considero que para mí sea ético dar entrenamientos presenciales, es básicamente porque yo cuando empecé a dar entrenamientos presenciales me di cuenta de que en forma presencial yo podía ayudar era a máximo una Límite. decena de personas. Podía ayudar a 40, 50 personas si me dedicaba tiempo full trabajando 14 horas diarias en un gimnasio. Pero en modalidad online me di cuenta de que podía ayudar a mucha más gente. Era mucha más gente que podía ayudar y que al mismo tiempo posiblemente no tenía el poder adquisitivo para poder pagar una asesoría presencial, porque una asesoría presencial lógicamente tiene que ser más costosa. Claro. Y me di cuenta de que la mayoría de las personas veía el entrenamiento y la nutrición como un lujo. Lo veían como, ok, voy a hacer esta inversión, voy a tomar este reto. Y yo no quería que lo viesen como un reto, yo quería básicamente que lo viesen como parte de su vida, como la persona que paga el agua y la luz de su departamento todos los meses. Bueno, la persona también debiese tener su planificación de entrenamiento y de alimentación todos los meses para poder tener una vida correcta, saludable, óptima, un estado de autoestima correcto, una salud buena, para poder desempeñarse de forma correcta en su día. Y en base a eso, que me di cuenta de que las personas lo veían como un lujo, yo empecé a bajar mis precios. Empecé a bajar los precios sin que nadie me lo pidiese. Simple y Claro. llanamente empecé a bajar los precios y empecé a cobrar $10 al mes por asesoría. Pues en ese momento, ya cuando empecé a cobrar $10 al mes por asesoría, ya yo estaba en Venezuela y en ese momento estaba entrenando a cerca de 60 personas al mes. Y ya estaba saturadísimo de nuevo, estaba completamente saturado, ya no, de nuevo no tenía tiempo para absolutamente Ah, nada y me dedicaba solamente a eso. hasta ahora, Ahí hasta ahora, desde que empezaste en Santiago, estás en Venezuela, tienes 60 clientes. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido aparte de eso? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? transcurrieron como 6 meses aproximadamente, 6 meses. 6 meses. Buenísimo. O sea, tu avance fue, dentro de todo, rápido. O sea, un avance Yo exitoso. personalmente considero que cuando en verdad solucionas un problema, siempre el avance va a existir. El tema está en que muchas veces nos enfrascamos en que las cosas son como queremos que sean y las cosas no son como queremos que sean, las cosas son como son. Y si tú en verdad le das soluciones a las personas, ayudas en verdad de una forma honesta y tangible, pues eso te va a traer simplemente resultados de forma completamente natural. Que un tema que hoy en día la gente se está quejando mucho, que yo me doy cuenta que la gente se ha quejado mucho, es eso mismo, que los entrenadores hoy en día muchas veces se fijan más en la cantidad de clientes que tengo, pero no me fijo en la calidad que yo les doy. Entonces, a lo mejor Exacto. se conforman con tener 30 clientes en un gimnasio, pero nada más le presta atención a 5 o nada más le llevan Eso. seguimiento a pocas personas. Eh, bueno, pasaron 6 meses, estás en Venezuela de vuelta, tienes 60 clientes. ¿Cómo? Ahí me di cuenta de que no podía seguir haciendo todo yo solo, porque básicamente era humanamente imposible.
De hecho, me pasaba muchas veces que le daba 2, 3 meses de asesoría a una persona, básicamente porque se me olvidaba cobrarle. Cosas como esa, básicamente por falta de tiempo de llevar esa logística. Entonces, contraté a mi primer empleado, que en una primera instancia se encargó de solamente dos cosas: editar los videos de los entrenamientos de mis atletas y encargarse de los cobros. Solamente con eso, quitándome la carga de dejar de preocuparme de cuándo le toca pagar la mensualidad a cada quien y de editar yo mismo los videos de los entrenamientos de mis atletas, ya solamente con eso pude llegar a 120 personas. Ya solamente me dedicaba a crear contenido para redes sociales y revisar los entrenamientos y hacer los entrenamientos que se planificaban. Y obviamente contestar dudas a mis atletas. La mayoría de entrenadores, yo me he dado cuenta que hoy en día hay muchos entrenadores que dicen no se puede llevar a tanta gente, básicamente porque es completamente imposible, no le terminas prestando atención a nadie. Y eso es una mentira, básicamente porque lo que sucede es que la mayoría de entrenadores que hacen eso, o que dicen eso, o que piensan eso, es básicamente porque no han creado sistemas que les permitan poder administrar de una forma coherente todo y básicamente desaturan, como yo estaba saturado solamente con 40, 60 personas. En el momento en que tú empiezas a crear sistemas y empiezas a delegar tareas en las que tú no eres importante, no es importante que yo edite los videos de los entrenamientos, lo importante es que yo los planifique y los programe de forma correcta. Ya la edición de un video lo puede hacer cualquier otra persona. No es importante que yo cobre, es importante que se cobre a los atletas, sí, pero no lo tengo que hacer yo de forma específica. Una vez tú entiendes eso, te permite crecer muchísimo más. Una vez empiezas a delegar esas tareas en las que tú no eres importante, entendiendo que en el trabajo del entrenador lo más importante que tú hagas es planificar bien, darle resultados a tus clientes y que tus clientes entiendan lo que tienen que hacer y que lo hagan de forma correcta, dar un buen servicio, pues básicamente te enfocas solamente en eso. Y en ese momento fue básicamente cuando busqué un programador para crear mi primera aplicación de entrenamiento, para poder exactamente hacer eso de mejor manera, montarle los entrenamientos a mis atletas de una forma mucho más fácil, rápida y sencilla, tanto para mí como para ellos. Hoy en día eh, tengo dos aplicaciones de entrenamiento, las dos son buenísimas en el sentido de que yo, de hecho, dato, yo a lo largo de estos 5 años le he pagado a más de 22 entrenadores personales diferentes. Yo mismo contratado su propio servicio para ver cómo ellos llevan la asesoría. Ninguno de ellos tiene un soporte al cliente tan bueno, tan rápido y tan eficiente como el mío. Ninguno de ellos tiene sistemas para mostrar las planificaciones de los entrenamientos tan buenos como el mío. Básicamente porque yo he agarrado lo mejor de cada uno de esos entrenadores a nivel de gestión del trabajo para aplicarlo con mis propios atletas y mejorar mi servicio. Las aplicaciones que tengo ahora en este preciso momento, básicamente es una interfaz que yo mismo creé con mi programador para poder montar los entrenamientos a mis atletas a mi manera, de la forma lo más rápida y eficiente posible. Antes a mí me tomaba una hora de media hacer una planificación de una semana para una persona. Hoy, con el nuevo sistema que tengo, que básicamente eso es pensarlo, maquetarlo, crearlo y plasmarlo, básicamente me toma de media unos 10, 15 minutos planificar todo un mesociclo de trabajo para una persona. Básicamente porque es tan rápido como simple y llanamente escribir en el teclado. Y si escribo muy rápido, pues lo planifico muy rápido. Una vez ya entiendes qué tiene que hacer la persona, cuál es el volumen de trabajo que tiene que llevar, absolutamente todo. Y eso es el por qué muchos entrenadores se saturan. Básicamente porque no crean ese tipo de sistema. Simplemente se enfocan en hacer todos ellos, mandar los entrenamientos en un Excel y ya está. Y si lo hace de esa manera, simplemente vas a terminar cayendo en un punto de que no puedes seguir creciendo. Hoy en día, por lo menos con las aplicaciones que tengo, me permite eso, me permite ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Y el objetivo de mi empresa, porque Street Gym es una empresa, no es que soy yo, es una empresa y somos 7 empleados trabajando en Street Gym actualmente. El objetivo de mi empresa es básicamente ayudar a la mayor cantidad de personas posibles a mejorar su físico y su salud de la forma lo más económica posible. Te Y puedo mis atletas preguntar, muchas veces me dicen, "Ujú, te puedo preguntar que me explotó la cabeza. ¿Tu primer trabajador fue alguien que te delegó la parte de cobrar, te delegó la parte de editar los videos de tus clientes? Bien, exactamente, cómo llegas hasta tener 7 empleados? Porque, a ver, creo que tu filosofía
hasta yo la aplicaría en el básquet, un ejemplo, ¿no? O sea, hasta yo la aplicaría en mi trabajo y creo que cualquiera la debería de practicar en su trabajo para comprar el tiempo, que es lo más valioso o sea, sería como hacer una inversión. Si tú compras tiempo, estás haciendo una inversión de poder producir más adelante mucho más. ¿Cómo tienes 7 empleados? O sea, Exactamente. ¿qué hacen? ¿Qué función cumplen los 7 empleados? Sí, se puede contar, obviamente. Tengo una persona que se encarga específicamente de editar los videos que se suben a redes sociales. Los videos que yo subo a redes sociales, antes los editaba yo también. Ya hoy ya no los edito yo. Simplemente me pongo la cámara, grabo, se los envío a esa persona y esa persona edita absolutamente todo. Tengo 4 personas, no, 3 personas que se encargan de revisar todo lo que yo hago. Todas las planificaciones de entrenamiento que yo hago, tengo 3 personas que se encargan, después de que yo las hago, de revisarlas una por una, para asegurarse de que yo no haya cometido algún error, de que no haya tipeado nada mal, de que no me haya equivocado de una forma tonta, banal en cualquier cosa. Se encargan simplemente de revisar lo que ya yo hago y corregirlo. Tengo otra persona que se encarga simplemente de asegurarse de que todos mis atletas tengan sus semanas a tiempo. Básicamente esa persona todos los domingos, cuando se están cargando los entrenamientos de la semana, me dice, tales personas todavía faltan. Se encarga de mover a las personas de semana, se encargan de llevar el control de los mesociclos de cada uno. Y ya yo en este punto, yo simplemente me encargo de, ok, porque esa persona también me envía todas las personas que yo tengo que hacer en una semana. Me envía, ok, a estas personas hay que planificar esta parte del ciclo. Estas personas tienen que hacer sus 4 semanas de planificación actual. Entonces yo simplemente me encargo de tomar esa lista que me pasa ese empleado, hago a todas esas personas sus 4 semanas, se las reenvío a él y él las monta absolutamente todas. Básicamente en eso. Yo ahora solamente me encargo de planificar y de responderle las dudas y los mensajes a mis atletas, que es lo que realmente soy importante. En lo único que yo no puedo delegar es la planificación y la periodización, que es mi verdadero trabajo, que es lo que hace que la gente mejore, y contestarle los mensajes a mis atletas. A mí me llama mucho la atención porque hay muchos entrenadores que no dan un buen soporte al cliente. De plano, simplemente el soporte o es por correo, simplemente ponen a otra persona a contestarle los mensajes, personas que posiblemente no tengan ningún conocimiento sobre entrenamiento, o tardan demasiado en contestar un mensaje, les escribes hoy, te responden mañana, te responden a los 3 días. Si tú llevas una planificación online, el objetivo es que tú tengas un entrenador personal en el bolsillo, que cualquier duda que tú tengas sobre entrenamiento, alimentación, lo que sea, tú le escribas y más tardar a las 2 horas, él te esté respondiendo y que idealmente te responda a los poquitos minutos. Ese es el verdadero objetivo, que la persona tenga un soporte real 24/7. Y mis atletas lo saben, mis atletas lo saben que yo siempre les respondo literal y textualmente en el momento. Los únicos momentos en que yo no respondo es cuando estoy entrenando o conduciendo, pero del resto ellos van a saber que yo siempre les respondo. De hecho, a mí me da risa porque de mis atletas más antiguos, de cuando yo me trasnochaba demasiado trabajando, que terminaba de trabajar que sea a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, muchas veces me escribían a esas horas, por X o Y motivo, random. José, sabes que hoy me salté el entrenamiento del día, entonces, ¿qué debo hacer mañana? ¿Sigo con el mismo entrenamiento? ¿Salto? ¿Qué es lo que debo hacer? Y literalmente a las 3 de la mañana yo le Contestado. respondía, mira, vamos a hacer esto, te voy a ajustar los entrenamientos, pum, ya están ajustados, ya te los acabo de enviar por la aplicación. Y me decían, José, ¿qué haces tú despierto a esta hora? Duérmete. Ese es el verdadero objetivo, que tengas un entrenador literalmente en el bolsillo, que las personas se sientan acompañadas. Si la persona no se siente acompañada, pues es que no estamos haciendo las cosas bien. Y ese es el verdadero límite que yo tengo actualmente, la cantidad de personas que yo puedo llegar a atender en un día. Y aquí también entra también el tema del software de mis aplicaciones. Mientras tú mejor le expliques a la persona qué es lo que debe hacer, cómo lo debe hacer, menos dudas va a tener la gente. Y mientras menos dudas tenga la gente, menos te van a escribir en el sentido de preguntarte cosas, sino simplemente te van a decir, estos son mis resultados, he logrado esto, he mejorado de tal manera. Y eso es lo verdaderamente importante, darle resultados a la persona y que la persona no se sienta tonta. Porque si la persona está contratando un programa de entrenamiento es que él no sabe de entrenamiento, no sabe de nutrición, no sabe cómo programarse él y quiere mejorar. Y el objetivo es que tú se lo des de la forma más sencilla posible, que la persona no se sienta tonta y que no tenga tantas dudas. Básicamente que sea lo más sencillo y masticable posible para la persona. Ah, brutal. Hoy en día, ya que me explicaste que tienes tu empresa, o sea, es un sistema lo suficientemente complejo como para automatizarse, eh, ¿puedes dar un aproximado de cuántos clientes tienes hoy en día? El mes que más personas llevamos fue este enero.
Fue el mes que rompimos récord. Ese mes volví de nuevo a trasnocharme muchísimo. Literalmente ahí sí superé mi límite total de gente. Ahí sí estaba saturadísimo. Pero fue simplemente por enero. Yo sabía que muchas de las personas que llegan en enero simplemente después no continúan porque uno les envía su planificación para que arranquen y nunca arrancan, es caso relativamente común. Y en enero llegamos a un total de 700 personas en un mes. Hoy en día nos mantenemos en una media de 350 a 400 personas al mes, todas con planificación completamente personalizada, completamente individualizada, todo adaptado a sus necesidades. Tengo atletas que les faltan extremidades, tengo atletas que tienen malformaciones congénitas, tengo atletas que tienen lesiones de todo tipo, lesiones rodilla, tobillo, hombro, cadera, lo que sea. Tengo atletas que tienen parálisis, mitad de cuerpo paralizados. Tengo atletas que tienen insuficiencia renal crónica, que tienen fístula en los brazos y no lo pueden utilizar para absolutamente nada. Y todos se les planifica de una forma completamente individualizada y personalizada. Y soy la prueba de que se puede ayudar a un gran número de personas, se puede ayudar a una gran masa de personas, simplemente si te organizas bien y planificas las cosas de forma correcta. Que ahí está la clave de todo, la planificación y la organización. No de buenas a primeras, yo cuando comencé ni por el asomo podía llevar a tanta gente, pero poco a poco se van creando formas de poder automatizar más todo, que no genere tanta carga de trabajo hacer cada una de las cosas, pero lógicamente para eso hay que invertir y hay que también pensar un poco y ser un poquito inteligente y creativo al momento de hacer las cosas. No, y que encima soy testigo y cualquier persona que entre a tu perfil de Instagram y vea la cantidad de testimonios que hay de tu trabajo, listo. O sea, tú lo que estás diciendo ahora tiene respaldo y tiene muy buen Exactamente. respaldo. Eh, Nada, brutal. Este, bueno, seguimos un poco con las preguntas. Entrando ya un poco en materia de lo que es tu trabajo, que también me interesa mucho por el área de mi entrenamiento, de que yo también entreno con profes deportivos. Eh, Vamos a hablar un poco de más o menos cómo son tus planificaciones o cómo crees tú que debería ser, qué debería de tener una planificación para ser óptima, qué debería ser una planificación para ser funcional. Primero que nada, de buenas a primeras, ningún entrenador, ni ningún nutricionista, ningún entrenador, partamos por ahí, ningún entrenador te puede poner un programa de entrenamiento porque sí, porque le provocó y porque es súper mega hiper recontra buen entrenador. No, esto está mal. Si tú contratas a un entrenador y él de plano te manda una rutina per se, eso está mal. Ningún nutricionista tampoco te puede poner un plan de alimentación de buenas a primeras para que tú logres determinado objetivo. Eso también está mal porque es inviable. Si tú quieres ganar masa muscular, el nutricionista no te puede poner de buenas a primeras un plan de alimentación que te permita hacer eso. Si tú quieres perder grasa, el nutricionista no te puede poner un plan de alimentación de buenas a primeras que te haga eso. Básicamente porque es inviable y te falta contexto de la persona. Lo primero que se debe hacer siempre una planificación de entrenamiento, partamos por ahí, es un test físico, una prueba física que en base a los resultados de la prueba física de la persona ves, número uno, cuál es su real grado de fuerza, real, tangible, cuantificable. Que si no tienes un real grado de fuerza cuantificable que puedas traspolar a todos los entrenamientos que vas a planificar a posteriori, es que nunca vas a planificar ni a periodizar de forma correcta. La periodización es la parte más importante del entrenamiento, no es entrenar por entrenar. Y eso es un tema muy interesante que me gustaría hablar más adelante. Después de que tienes los resultados de su test físico, en mi caso en específico, yo básicamente les armo siempre mesociclos de trabajo acumulativos de volumen e intensidad. Casi siempre planifico por 8 semanas de duración, por semana de descarga. Muy rara vez se hacen mesociclos más cortos o más largos que eso. Básicamente durante 8 semanas se va acumulando volumen e intensidad de trabajo dependiendo del objetivo que tenga el mesociclo en específico. Puede haber un mesociclo específicamente de hipertrofia, un mesociclo específicamente de fuerza, para después traspolar esa fuerza a la hipertrofia. Puede haber mesociclos específicamente de potencia, pueden haber microciclos específicamente dentro de ese mesociclo. Después se hace una semana de descarga para desaturar el sistema nervioso, el sistema articular. Hay muchas veces que durante la semana simplemente quitamos patrones de movimiento para desaturar dentro del propio mesociclo alguna carga a nivel articular. Y después de una semana, después de esa semana de descarga, se vuelve a repetir a la 10ª semana un nuevo test físico para armar todo el siguiente mesociclo acorde a los objetivos de la persona y que él se mantenga o que ella se mantenga avanzando y mejorando. Y también obviamente en el test físico se ve si la persona tiene algún tipo de deficiencia física o motora
para trabajar en función de eso. Porque muchas veces las personas no saben que tienen algún tipo de deficiencia física motora, porque nunca han hecho nada. Y en el momento en que se agachan, ay, me duele la cadera, me duele la rodilla, me duele el tobillo, se dan cuenta de que tienen distintos tipos de lesiones, muchas veces simplemente por sedentarismo, por sobreuso, por lo que sea, o porque nunca trabajan esos patrones de movimiento. Entonces, lo primero, un entrenador no te puede pasar un entrenamiento porque sí. Lo primero es hacer una prueba física, ver realmente cuál es el grado de la persona y planificar en función de ello, periodizar de forma específica en función de ello. Si un entrenador simplemente te dice tanta serie a tanto ratio de repeticiones, ahí no hay planificación. Se tiene que estipular de forma específica lo que vas a hacer, el peso que vas a utilizar, a la intensidad que vas a trabajar. Todo se tiene que estipular de una forma muy específica. Y eso obviamente se necesitan datos y el dato los consigues del test físico. Y en cuanto a alimentación, más de lo mismo. No se puede pautar un plan de alimentación para perder peso de buenas a primeras, ni para ganar masa muscular, ni para hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque primero necesitas el contexto metabólico de la persona. Y el contexto metabólico de la persona tú no lo consigues haciéndole una medición de porcentaje de grasa y de masa magra. El contexto metabólico de la persona tú no lo consigues con ningún tipo de analítica de sangre. El contexto metabólico de la persona tú no lo consigues con nada que no sea ver cómo responde realmente la persona. Entonces, en mi caso, el primer plan de alimentación que yo siempre le envío a mis atletas es un control metabólico que casi siempre, en la mayoría de los casos, muy rara vez no es así, dura solamente 10 días. Después de esos 10 días, dependiendo de la respuesta real que tenga la persona, ahí vemos si tiene algún tipo de adaptación metabólica, si su metabolismo está más acelerado de lo normal, está más lento de lo normal, tiene algún tipo de deficiencia metabólica. Si se tiene, se arregla. Si no la tiene, de una vez se arranca con el proceso después de habernos asegurado que su metabolismo y su nivel hormonal está estable, acorde a la respuesta real de su cuerpo, no acorde a fórmulas, no acorde a sacar porcentaje de grasa con número banal, porque el porcentaje de grasa no sirve de nada como un número per se, sino simplemente ver cómo responde el cuerpo de la persona. Y en base a eso, nada, ya simplemente es cuestión de ajustar en función a la respuesta de la persona, objetivos de la persona y básicamente todo. Yo tengo atletas que por lo menos la alimentación se les tiene que ajustar cada 2, 3 días. Tengo otro que se les ajusta cada 3, 4 meses. Depende de cada caso en específico. Pero lo primero es testear a la persona. Te voy a hacer una pregunta para mí y después seguimos con la de guión. Me llama mucho la atención la semana de descarga porque yo estoy muy al tanto de ella, pero o sea, no, todavía no entiendo de cómo volver, ¿se entiende? O sea, de la semana de descarga a volver al ciclo normal de fuerza. Eh, para ti, ¿la semana de descarga te disminuye o debería disminuir la fuerza que ya venías trabajando? La semana de descarga, la semana de descarga siempre va a aumentar tu rendimiento. Si se planifica de forma correcta, siempre va a aumentar tu rendimiento. Depende de qué vayas a disminuir en esa descarga, porque en la descarga básicamente es un periodo en el que desaturamos al cuerpo. Y depende de qué estés trabajando en ese mesociclo en contexto, de qué lo vas a desaturar. Si estás haciendo un mesociclo específicamente de fuerza, estás llevando entrenamientos con mucha intensidad, pues hay que hacer una descarga de intensidad y el volumen perfectamente se puede mantener tal cual como se venía trabajando. Si estás haciendo un mesociclo específico de hipertrofia, estás enfocándote en acumular mucho volumen de trabajo para mejorar la hipertrofia, pues básicamente hay que hacer una descarga de volumen cuando llegue esa descarga. Independientemente de qué estés trabajando, si estás metiendo un volumen de trabajo medianamente moderado, tirando a alto, siempre hay que hacer descargas a nivel articular. Hay distintas articulaciones en el cuerpo, como es el caso del hombro, como es el caso de la rodilla, como es el caso del codo, que se tienden a saturar demasiado, simplemente porque las personas no lo trabajan, no lo tienen tan desarrollado como debiesen tenerlo a nivel articular, posiblemente ese nivel muscular, pero no a nivel articular, y se tienden a saturar demasiado. Entonces, dentro de tu planificación también deben haber descargas, que no necesariamente son descargas de volumen, ni intensidad, ni nada de esto, sino descargas simplemente articular, bajando algunos patrones de movimiento para que tus articulaciones siempre se mantengan sanas y no tengas ningún tipo de molestia. Pero siempre, bajo cualquier contexto, la descarga va a terminar subiendo tu rendimiento. Si tú planificaste de una forma correcta cómo hacer la descarga y cuándo va a hacer la descarga, y si la planificaste es porque tienes algo que descargar, pues después de que hagas esa descarga, siempre tu rendimiento sube. Y mesociclo a mesociclo, si llevaste la planificación de forma correcta, tu rendimiento siempre sube. Mis atletas, yo siempre los doy yo literalmente con porcentajes. Eh, Tanto porcentaje de mejora en la banca, tanto porcentaje de mejora en la sentadilla, tanto porcentaje de mejora en la capacidad metabólica.
siempre, si la planificación se lleva de forma correcta, debe haber una mejora, sí o sí. Si no hay una mejora en cuanto a fuerza, es que no se produjo hipertrofia. Si no hay una mejora en cuanto a capacidad metabólica, es que no se trabajaron los MECON de forma correcta. Pero la descarga siempre va a ser que se lleva a la máxima expresión al atleta. Listo. Eh, Pregunta para la gente que quiere empezar a entrenar desde cero, ¿cómo es el proceso para ellos mejorar su ejecución? O sea, para ellos saber cómo voy a hacer a distancia, ¿no? Bien un ejercicio. ¿Cómo tratas esos casos que están totalmente desde cero? Primero que nada, la mayoría de trabajos, por no decir todos los trabajos que yo planifico, porque hay casos en específico que son atletas, que llevo pocos atletas reales de competición de deporte en específico, que ahí sí obviamente las ejecuciones técnicas cobran mucho más relevancia porque muchas veces trabajan con gestos más complejos. Pues en el caso de la mayoría de personas, que son personas sedentarias, que quieren comenzar a entrenar, que simplemente están muy delgados y quieren ganar masa muscular o tienen sobrepeso y quieren perderlo, las planificaciones a nivel técnico son todos ejercicios que son técnicamente muy simples, técnicamente muy sencillos de ejecutar y que si no lo logras ejecutar no es muchas veces por falta técnica, sino por falta de fuerza per se. Y si es por falta de fuerza per se, es cuestión de periodizar para que la persona lo pueda hacer. Pero no tiene demasiada complejidad técnica, por darte un ejemplo, hacer una flexión de pecho en el suelo. Una vez tú entiendes en dónde tienes que colocar las manos, qué gesto debes hacer, hacia dónde debe ir la dirección de los codos, si lo haces con rodillas, cómo debes apoyar las rodillas, pues una vez tú entiendes eso, es simplemente bajar y subir, fase excéntrica, concéntrica. No tiene misterio, no tiene ciencia. Lo mismo con la mayoría de ejercicios que se coloca en una planificación de entrenamiento. Son sencillos ejercicios que a nivel técnico son extremadamente sencillos y que cualquier persona simplemente entendiéndolos, viéndolos, sabe cómo hacerlos. Y en mis aplicaciones, yo cuando les monto los entrenamientos a mis atletas, todo es con video explicativo de absolutamente todo. Hay muchas veces que yo digo que son con videos explicativos y la gente dice, ah, son videos pregrabados. No, no son pregrabados. Es un sistema que yo creé para que pueda tener videos absolutamente todo y se puede individualizar al mismo tiempo absolutamente todo. Pero básicamente todos los videos salgo yo literalmente en un lado de la pantalla explicando todo el ejercicio y en otro lado de la pantalla salgo yo haciendo el ejercicio, porque al mismo tiempo de que yo lo estoy explicando, veas cómo se está haciendo, que eso obviamente lleva una edición de video detrás, pero básicamente así la mayoría de personas entiende perfectamente cómo hacer todo. Claro, Es muy raro cuando hay el caso de que una persona dice específicamente esto no sé cómo hacerlo y si es el caso simplemente se le pide un video, se le corrige y ya está. grabado. Bueno, volvemos, estabas explicando la complejidad de los ejercicios para un atleta de alto rendimiento y para la gente que está comenzando por primera vez. Estabas explicando, si no me equivoco, el snatch. Exactamente, un Snatch, como te comentaba, tiene 6 fases diferentes en la ejecución. Y obviamente aprender esas 6 fases es complicadísimo porque requiere una cantidad de propiocepción grande. Hacer un Snatch de forma correcta le toma a una persona de media unos 2 a 3 años. Aprender a hacer uno de forma correcta, medianamente decente, con barrita sol. Por el contrario, la mayoría de ejercicios o que se trabaja en una planificación para mejorar tu composición corporal, para mejorar tu físico y tu salud, son ejercicios que tienen simple y llanamente 2 fases. Una fase excéntrica, una fase concéntrica. Bajar y subir. ¿Ok? Sencillo. Curl de bíceps. Subes, bajas. Push-up, bajas, subes. Press de banca, hombro hacia atrás, hacia abajo, bajas, subes. Son ejercicios que a nivel técnico son extremadamente sencillos de ejecutar y que cualquier persona, simplemente entendiendo qué es lo que tiene que hacer, puede hacerlos sin realmente ningún tipo de problema. Pero obviamente para eso también hay que saber expresar lo que debe hacer la persona y ahí también, como te digo, entra un tema de creación de contenido, un tema de interfaz para que la persona pueda entender de la forma más sencilla posible qué es lo que debe hacer y cómo lo debes hacer. Claro, porque te hago la pregunta, o sea, te hice esa pregunta porque muchas veces el miedo de una persona que está comenzando a hacer ejercicio con un entrenador a distancia, es decir, me voy a lesionar o no voy a saber hacer los ejercicios y no me va a funcionar igual que en un entrenamiento en el gimnasio. Yo en lo personal, que he vivido las dos experiencias, pienso que los entrenadores a distancia te prestan más atención que capaz un instructor de gimnasio. O sea, hay muchos casos donde la gente va al gimnasio y literalmente no tienen ningún entrenador. O sea, el asesor está es dando vueltas con 3 personas y capaz tú no sabes qué estás haciendo si lo estás haciendo mal. Y tú lo ves, tú vas a un gimnasio y de repente ves que hay gente que está haciendo mal el ejercicio y tú dices,
qué lástima. Entonces, nada, Exacto. la pregunta es por eso, para que la gente sepa que entrenar a distancia no es sinónimo de voy a hacer mal las cosas. Al contrario, vas a tener más asesoramiento. Eh, Exactamente. bueno, última pregunta sobre las planificaciones. ¿Cómo has llevado el hecho de que tu cliente se mantenga? O sea, ¿cómo influyes en la constancia? ¿Cómo tus clientes han respondido a lo largo del tiempo? Si tienes clientes duraderos. O sea, nada, que nos cuentes un poco de la constancia del cliente. Hoy casualidad un atleta hace 2 horas, ahorita cuando terminé de grabar el podcast, lo voy a subir a mi Instagram, me pasó el cambio físico que ha tenido en un año entrenando. La mayoría de mis atletas duran bastante. Tenemos una tasa de renovación bastante grande porque es que es sencillo. O sea, si la persona siente que lo que está haciendo en verdad le está resultando, la persona sabe que lo que está haciendo le está trayendo resultados y siente que lo que está pagando en realidad es menos de lo que está recibiendo, o sea, que recibe más de lo que realmente está pagando, la persona simplemente va a seguir ahí porque sabe que está haciendo las cosas bien, porque sabe que se le está aportando valor, porque sabe que está mejorando. El secreto para que la persona renueve simplemente es aportarle más valor a la persona del que él en realidad o ella en realidad está pagando. Si tú haces un buen servicio, las personas te van a renovar. Así de sencillo. Bueno, siguiendo con las preguntas, un tema muy moderno que se está dando ahora por el tema de que hay un mundo fitness que está explotando en redes sociales, es cuestión de meterse en Instagram, en TikTok y ya todo es gimnasio, hay mucha gente subiendo contenido y hay un tema muy importante para mí, pero que mucha gente se limita a eso, la genética. O sea, cuando hablamos de genética, mucha gente le ve como limitaciones. O sea, un ejemplo, ¿no? Por mi genética no voy a poder tener tal cantidad de musculatura, no voy a llegar tan rápido a esta hipertrofia que yo quiero. Habla un poco de eso, de la genética, de cómo la trabajas, o sea, cada tipo, y las complicaciones de cada una. Primero que nada, a nivel genético hay algo que es muy importante aclarar y es que no existe tal cosa, porque esto es súper común, como yo soy una persona delgada que no gana músculo, o yo soy una persona que tiene sobrepeso y que no puede perder peso por mi genética. Yo soy ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, lo que sea morfo. Eso no existe. Eso ya de plano, para aclararlo, no existe. La teoría de los somatotipos, por darte un ejemplo, es algo que surgió en la década de los 80 por un psicólogo, ni siquiera por un entrenador, ni un nutricionista, ni un médico, ni nada, sino por un psicólogo que lo que hacía era simplemente en la Universidad de Yale, si no me equivoco, en una universidad de Estados Unidos, empezaba a catalogar a los alumnos nuevos que entraban a la universidad viéndolos. Los veía, le hacía una pequeña entrevista y los catalogaba. Ok, este está formadito, este es endomorfo. Este está gordito, este es mesomorfo. Este está flaquito, este es ectomorfo. Y básicamente así surgió la teoría de los somatotipos. No existen los somatotipos. No existe tal cosa como yo no puedo ganar masa muscular o como que me cuesta ganar masa muscular. Si tú no ganas masa muscular es porque o uno, o no estás entrenando de forma correcta, o dos, no te estás alimentando de forma correcta. Tan sencillo como eso. Y para entrenar de forma correcta hay que periodizar de forma correcta el entrenamiento. No basta simplemente con decir me mato entrenando. No. Muchas veces matarte entrenando más bien te hace no progresar tanto como pudieses. Y con alimentarse de forma correcta hay que llevar un real control, gramado y milimetrado de lo que estás comiendo. Las cantidades es lo que hace el veneno y lo que hace el milagro de todo. Entonces, lo que sí existe es a nivel general personas que tienen una caja torácica más amplia que otras, personas que tienen extremidades más largas que otras. Eso sí existe. Y obviamente personas que son más altas que otras. Una persona que mide 1,90 le va a costar mucho más verse con un físico lleno que una persona que mide 1,60. Básicamente porque es mucho más compacto y sus intenciones musculares son mucho más cortas y se va a ver mucho más lleno a igualdad de cantidad de músculo ganado. Si una persona de 1,90 gana 1 kilogramo de músculo en un mes, se va a ver mucho más pequeño que una persona de 1,60 que gana 1 kilogramo de músculo al mes. La persona de 1,60 se va a notar mucho más el cambio. Entonces, a nivel genético, eso es lo que existe. Personas con caja torácica más amplia que otras, personas con extremidades más largas que otras y personas más altas que otras. Eso es lo que existe. Y ya a nivel de respuesta al entrenamiento, hay personas que responden mejor a los estímulos del entrenamiento. Hay personas que responden a la media,
como la persona de la media, al estímulo de entrenamiento, y hay personas que son lo que se conoce como poco respondedoras al entrenamiento, que no es que no vayan a mejorar, es que les toma más tiempo conseguir el mismo grado de mejora. Pero ya desde el vamos, si nos pusiésemos a analizar a nivel estadístico cuántas personas en realidad no son respondedoras al entrenamiento, o sea, estaríamos hablando de menos del 1% de la población mundial, o sea, es mínimo. Todas las personas pueden responder bien al entrenamiento como la media de las personas. Y lo que más resalta a la vista son los buenos respondedores al entrenamiento, que obviamente tienen cambios absurdamente drásticos, que por genética pueden tener cambios más drásticos porque son buenos respondedores al entrenamiento, pero no quiere decir que una persona normal pueda llegar al mismo nivel, porque la persona que es buena respondedora al entrenamiento va a llegar a un punto en que simplemente por naturaleza biológica deja de mejorar tanto. Y ahí cuando la persona normal le toma un poquito más de tiempo, pero igual va a terminar llegando exactamente al mismo punto, entendiendo que nunca te vas a ver igual a otra persona, porque todos tenemos inserciones musculares diferentes y todos somos diferentes en ese sentido. Pero temas así de genética per se, que tengas que individualizar en función de la genética de la persona, la realidad es que poco, la realidad es que bastante, bastante poco, porque es que no tiene sentido hacerlo. No existe tal cosa como entrenamiento para ectomorfo, entrenamiento para gorditos, entrenamiento para... No, eso no existe. Existe simplemente una planificación de entrenamiento adecuada, individualizada a los objetivos de la persona. Y existe básicamente un régimen alimenticio individualizado para los objetivos de la persona, que si lo sigue, lo va a cumplir. Tan Claro, sencillo como eso. claro que eso, con lo que está diciendo, me genera esta posición que las personas que tienen, por decirlo así, sobrepeso, están acostumbrados a una alimentación y las personas que son delgadas están acostumbrados a comer muy poco también, ¿verdad? Entonces, eso también influye a largo plazo a que a la persona delgada, no, me cuesta agarrar masa muscular. Claro, si tienes tu De metabolismo hecho, acostumbrado. Sí, De hecho, eso es lo que te comentaba con respecto al control metabólico que se le hace inicialmente a la persona cuando llegas a un régimen alimenticio. Si tú simplemente una persona, ejemplo, que tiene sobrepeso, que posiblemente tenga un metabolismo lento, que la mayoría de la gente piensa que las personas que tienen sobrepeso es porque comen de más. Y si bien el sobrepeso se consiguió porque comías de más, muchas veces no es que comías de más, a lo que realmente debiese ser tu balance nutricional. Comías de más porque tu metabolismo estabas tan lento que comiendo como una persona normal ganabas mucho peso. Entonces, en ese tipo de casos, si una persona con sobrepeso, de buenas a primeras, lo colocas con un régimen alimenticio, un déficit calórico brusco, lo que lo vas a dañar es por completo a nivel hormonal. O de plano no va a responder, o de plano va a entrar en un punto de deficiencia energética y de deficiencia a nivel de vitaminas y de minerales bestia. Y lo vas a dañar por completo a nivel hormonal. En el caso de hombres, le vas a quitar el líbido, vas a hacer que se sientan mal, que se sientan cansados. En el caso de mujeres, puede llegar a la menorrea, a la pérdida del ciclo menstrual. Hay que entender de que lo primero es detectar el entorno metabólico de la persona, y la mayoría de personas que tienen sobrepeso en realidad no es que comen de más per se, es que todo lo contrario, están adaptados a comer tan poco porque han intentado tantas veces perder peso que ya se les hace completamente imposible perder peso porque tienen que llegar a puntos de inanición para hacerlo. Y en ese tipo de casos, lo primero que se hace es llevar el metabolismo de la persona a como debiese funcionar el metabolismo teórico de una persona normal. Y para eso, en una primera instancia, hay que comer más de lo que la persona venía comiendo. Y muchas veces comiendo más de lo que venía comiendo, empieza a perder peso. Contraintuitivo, pero es así. Entonces, en ese sentido, es que se individualiza y tienes que hacer un control específico de la persona. También se da el caso de la persona que tiene sobrepeso y es porque come extremadamente demasiado y su metabolismo bien está estable, incluso está acelerado, pero es que come demasiado. También ese es el claro. caso, pero es minoría. La inmensa mayoría de personas que tienen sobrepeso es porque está tan adaptada a comer tan poco, que su metabolismo está tan absurdamente lento, que le es imposible de buenas a primeras perder peso. Y por eso es que primero hay que hacer un balance metabólico y ajustar el metabolismo de la persona. Y eso es la individualización. Pero no es por genética. Es simplemente por decisiones de la persona. En todo caso sería epigenética. Decisiones de la persona. Como tú estás actualmente, no es más que la suma de las decisiones que has tomado de forma constante en los últimos meses o años. No tiene más misterio. Esto se lleva también a los casos de los atletas, o sea, a las capacidades motoras, o sea, las capacidades físicas, perdón. Tipo el salto, la velocidad, también se llevan esos casos, que, o sea, que la genética no influye, o ahí sí.
Cuando ya hablamos de rendimiento deportivo, la genética sí empieza a influir bastante más, porque si hablamos de rendimiento deportivo, hay cosas mucho más importantes como, por ejemplo, una persona que tiene un fémur más largo que otra no va a mejorar tanto en una sentadilla, no lo va a poder hacer tan bien como una persona que tiene un fémur más corto. Una persona que proporcionalmente tiene un brazo más largo que otra va a tener distintas implicaciones a nivel de distintos patrones de movimiento. Una persona que de forma natural tenga menor elasticidad a nivel articular va a tener más difícil generar gestos a nivel de movilidad que se necesitan en muchos deportes. En ese sentido, hay que individualizar bastante más cuando hablamos de planificaciones para rendimiento deportivo, pero también entendiendo de que todo a nivel deportivo se puede mejorar. Todo es una debilidad y todo se puede mejorar. Que tú en este preciso momento no tengas buena movilidad, no quiere decir que no la puedas ganar. Que tú en este preciso momento no puedas hacer una sentadilla de forma correcta porque tienes un fémur muy largo, un torso muy largo y te es prácticamente imposible, no quiere decir que no puedas desarrollar la suficiente movilidad para hacerlo de forma correcta. Solamente que te va a costar más que una persona que tenga facilidad para ello. Pero si te lo haces de forma correcta y te esfuerzas lo suficiente, es que todas las personas pueden desempeñar prácticamente cualquier tipo de gesto de forma eficiente y correcta. Pero ahí sí, obviamente, las proporciones físicas de la persona influyen muchísimo en el rendimiento deportivo. Cuando hablamos de alto rendimiento, esas proporciones físicas marcan demasiado la diferencia. Por más que te esfuerces, si otra persona se esfuerza lo mismo, pero tiene más facilidades a nivel genético para la mejora de determinado patrón o gesto, esa persona te va a terminar ganando. Pero Claro. te soluciona esforzándote más que esa otra persona. A nivel deportivo nadie te debe nada. A nivel deportivo no hay excusas para nada. A nivel deportivo, si hablamos de rendimiento deportivo real, lo único que importa es que tanto tú te esfuerces. A ti nadie te debe nada ni debes culpar a tu genética absolutamente nada. Si tienes mala movilidad, trabájala. Si tienes dificultad en determinados gestos, trabájalo. Si tienes problemas a nivel de coordinación por X o Y motivo de tus unidades motoras, hay que trabajar el gesto con un volumen tan alto que se forme de forma automática. A nivel deportivo nadie le debe nada a nadie. El esfuerzo es el rey a nivel deportivo. Yo creo que el deporte donde más se puede medir eso es en la carrera de los 100 metros. O sea, en este tema de lo que puede influir la genética, hablando del cuerpo, tú ves a Usain Bolt, por ejemplo, hace unos 8 años atrás, y tú veías que el, el competidor que estaba al lado, capaz era 15 centímetros más pequeño, pero capaz se movía más rápido. O sea, tú le veías las piernas y decías, este es más rápido, pero por la zancada que tenía tan larga y o sea, por la capacidad de alcance que tenía Usain Bolt, obviamente hacía más, o sea, hacía menos tiempo de velocidad. Lo que sucede es que también ahí estamos comparando a nivel de fueras de serie. Usain Bolt era un Bueno, fuera de serie. Usain Bolt no se compara con obvio. ningún otro ser humano en la faz de la Tierra. Obvio, De obvio, hecho, obvio. mira, te lo pongo así. ¿Tú sabes quién era el segundo, que siempre competía con Usain Bolt, que ahí siempre quedaba de segundo en las competiciones? Lo que hace que nadie le presta atención al segundo. Pero sí, sí, Era, sí. era una persona que era bastante más bajita que él. O sea, literalmente medía como 15 centímetros menos que Usain Bolt. Los demás, el que quedaba de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto, eran más altos que él. Él aún así les ganaba a los que eran más altos que él. Conclusión, la altura no era excusa para que Usain Bolt le ganase. Era una ventaja, obviamente, pero no era Ajá. excusa para que Usain Bolt le ganase porque él vivía constantemente ganando a la gente más alta que él. Lo que sucede, y eso es una anécdota que me dio mucha risa cuando lo vi en una entrevista que le hicieron, a él le preguntaron, ¿tú consideras a él, segundo lugar en las Olimpiadas en ese momento, tú consideras que Usain Bolt es el hombre más rápido del mundo? Él lo que respondió es, no, yo soy el hombre más rápido del mundo, yo soy el humano más rápido del mundo. Usain Bolt no es humano. Él no se le puede catalogar como No el es de humano este más mundo. rápido del mundo porque él no es humano. Él no consideraba a Usain Bolt, de hecho, como competencia directa porque él lo consideraba una persona completamente fuera de serie. Completamente fuera de serie. Pero en ese tipo de casos, como te digo, si bien las personas más altas tienen ventaja porque la zancada es más larga, no quiere decir que tú no le puedas ganar a personas más altas como él lo demostraba a diario. No me acuerdo su nombre, soy pésimo para los Sí, sí. nombres, pero si lo buscan, lo encuentran. La entrevista está grabada y todo, está subida a YouTube. Ah, es que, bueno, en el caso del básquet, por ejemplo, irónicamente,
que no es irónico, es por este mismo tema de que no hay una excusa, porque en el deporte, como tú bien lo dijiste, nadie te ve nada. El competidor de las competencias de volcadas, de dunkeadas en la NBA, con más campeonatos de dunkeada, mide 1,75 m, que es Nate Robinson. O sea, uno de los más pequeños de la historia de la NBA es el tipo que tiene más títulos de la competencia de volcada. O sea, que esa excusa de decir siempre, no, pasa que los americanos tienen su genética, o sea, los americanos nacieron para el deporte. Para mí siempre ha sido una excusa, para mí, o sea, me encanta que tú lo argumentes para que la gente sepa que no, lo que vale es el Lo trabajo. que pasa es que la gente lo considera excusa porque muchas veces no está dispuesto a esforzarse tanto como se esfuerza esa persona. Te pongo un ejemplo también en otro deporte que es el CrossFit. Matt Fraser es el indiscutible mejor atleta de CrossFit que ha existido en la historia hasta el momento. El CrossFit es un deporte que se evalúa literalmente todo. Tienes pruebas de 100 metros planos, tienes pruebas de sprints, tienes pruebas de levantamiento olímpico, pruebas de fuerza, pruebas de estamina, pruebas de natación. No hay habilidad física que no se evalúe en el CrossFit. Él es una persona de 1,70. Creo que de hecho mide un poquito menos, creo que mide 1,69. Él es una persona de 1,69, 1,70. Pesa 80 kilos. Y él siempre competía, los que quedaban de segundo, tercero, cuarto, quinto, eran personas de 1,80, 1,85, 90, 95 kilos. Y eso no era impedimento para que él levantara más kilos que ellos. No era impedimento para que él corriera más rápido que ellos. No era impedimento para que nadara mejor que ellos. Entonces, ¿qué sucede? Si tú por lo menos lees la bibliografía de él literalmente se dedicó a sufrir. O sea, su metodología de entrenamiento era sufrir tanto, dedicarse tanto a sufrir que no hubiera ninguna excusa para el éxito. Él llegaba al punto de desmayarse mientras entrenaba. Llegaba al punto de medir cosas tan absurdamente psicópatas como cuántos milisegundos tomaba quitarse la bota del remo para pasar a un siguiente ejercicio. Medía las cosas de una forma tan absurdamente precisa y era tan absurdamente loco con su capacidad de sufrimiento que lo único que quedaba era llegar a ser el mejor. Y él se esforzaba como el mejor. Y en ese momento es que tú te das cuenta de que no es un tema de la genética, porque de hecho, él se fracturó la columna antes de comenzar a hacer CrossFit. Dejó el levantamiento olímpico y fue a las Olimpiadas de levantamiento olímpico. Nunca hizo nada realmente resaltante en las Olimpiadas, pero llegó a ir a las Olimpiadas. Es un tremendo levantador olímpico. Y en el campamento olímpico se fracturó la columna. Una de las alas de su vértebra explotó. Dentro de los CrossFit Games, hace como 4 años, también se le explotó otra ala de otra vértebra. Tuvo No, una lesión en rodilla, lesión en cadera, y su capacidad de querer ganar era tanta que él se lesionó literalmente, se rompió por completo un ligamento de la rodilla en competición y no se lo dijo a ningún juez, a ningún otro atleta, ni a su esposa, ni a su entrenador. Porque si se lo decía a alguien, lo iban a tomar como o excusa o como ventaja a los otros atletas para poder ganarle. Así a ese punto de tener una rodilla prácticamente inservible, dolor insoportable, y no decirle absolutamente a nadie durante la competición para que no sea una excusa de absolutamente nada. Y es ahí cuando tú te das cuenta cuántos atletas en verdad están dispuestos a eso. Y lo mismo pasa con cualquier persona que destaca a nivel grande en el deporte. Lo mismo pasaba seguramente con Usain Bolt, que Usain Bolt, ok, genética. Usain Bolt es una persona con una escoliosis extremadamente pronunciada y eso le traía dolores constantes mientras corría. Así con cualquier atleta de alto rendimiento, con cualquiera. Esfuérzate tanto como él y una vez te esfuerces tanto como él, espera tener resultados relativamente parecidos. Si no los que, tienes, esfuérzate más que él. que Y trata de avanzar. vale la pena recalcar que ese esfuerzo nadie te va a pedir que lo hagas. O sea, porque de antemano, vamos a ser honestos, no es ético. O sea, no es ético que tú le digas a alguien, si te rompes un ligamento, sigue compitiendo. No es Es ético. que eso, si él se lo decía a su entrenador le iba a decir, déjalo hasta ahí. Lo que Exacto, sucede es que él no lo iba a dejar hasta ahí. Entonces, por eso mismo es que no se lo decía absolutamente a nadie. De hecho, si se lo decía a los jueces lo iban a descalificar, totalmente. básicamente porque no lo iban a dejar competir así. Entonces, ¿cuál es la solución? No decirle a nadie. Y es por eso que siempre le digo, en el deporte, sobre todo de alto rendimiento, nadie le debe nada a nadie.
Tú estás ahí porque quieres estar ahí. Tú vas a sufrir porque quieres sufrir para estar ahí. Y en ese caso, atente a las consecuencias que implica querer ser un deportista de alto rendimiento. Que a mí me pasa mucho en partidos que, por ejemplo, ¿no? Hace poco me esguince un dedo y tengo partido a los 2 días, algo así, y tú te pones a pensar que, ok, tú puedes, claro, ya cuando es tu trabajo, no, en mi caso es mi trabajo, no es que puedo faltar cuando quiero, no es que puedo decir, bueno, no juego, pero es un tema de que nadie, primero que si tú no le dices a nadie, nadie sabe que tú tienes un dedo esguinzado, o sea que nadie se va a preocupar por ti. Segundo, si tú no juegas o si tú no compites, la gente no va a decir, ah, estaba lesionado o ah, estaba... No, 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 no. La gente va a decir, perdiste o no te presentaste. Entonces, esos consejos, o sea, que tú no los puedes dar, tú no puedes decir, mira, juega lesionado. Pero si tú quieres ser atleta de alto rendimiento y quieres seguir evolucionando y evolucionando, tienes que Tienes que hacerlo bien. atenerte a las consecuencias. O Si es sea, lo que quieres hacer, tienes que atenerte a las consecuencias. es Y para tienes que locos, ser duro de mente. es para locos, entre comillas, ¿no? O sea, es para lo que llaman locos. Eh, Retomando bueno, también un poquito el tema de la genética, se me acaba de venir algo en la cabeza que no mencioné sobre la genética. Así hay un deporte en el que la genética es completamente determinante y que si no la tienes, literalmente nunca vas a llegar a nada. Sí existe un deporte y es el único deporte que yo conozco en toda la existencia de la humanidad hasta el momento que eso aplica, el deporte del culturismo. En el culturismo, si tú no tienes la genética para el culturismo, nunca vas a ganar. Nunca. Ahí sí hay un deporte que la genética sí influye una barbaridad. Pero el resto de deportes está en ti llegar a alto rendimiento, está en ti en qué tanto te esfuerces tú. Tú puedes llegar a donde tú quieras en cualquier otro deporte siempre y cuando te esfuerces lo suficiente. En el culturismo no, en el culturismo si no tienes la genética nunca vas a llegar a nada. importante. No, igual eh, es porque también es un tema, o sea, el culturismo también es como que muy cerrado en cuanto a los que ganan. O sea, por ejemplo, la competición más grande del mundo son nada más dentro de Ocho millonajes, personas. ¿no? Exactamente. Entonces, como que sí, totalmente improbable. Ujú. Bro, vamos a seguir con la entrevista de una temática de desmintiendo mitos, también porque son mitos para mí los más relevantes de que le puede funcionar a una persona. Ya habíamos hablado de la obesidad, pero hay un punto importante que me ha pasado escuchar amigos, compañeros que dicen, no voy a comer grasa porque la grasa hace mal, estoy dejando de comer grasa porque estoy bajando de peso. ¿Cómo defines la grasa? Si es dañina, si no es importante o si sí es importante. Si tú no comes grasa, simplemente te vas a fundir a nivel hormonal. Tus hormonas, todas, testosterona, estradiol, la grelina, insulina, todas van a ir al suelo. La grasa es un regulador hormonal para el cuerpo y si tú no comes la suficiente cantidad de grasa, simplemente tus hormonas no van a regularse de forma correcta. El tema está en cantidades. Esto también aplica con las personas que satanizan los carbohidratos. No, yo no como pan, yo no como pasta, voy a quitar todas las harinas porque los carbohidratos son malos. No, el carbohidrato es necesario para un correcto rendimiento deportivo. Si tú no comes carbohidratos, no vas a poder entrenar fuerte. Si tú no logras entrenar fuerte, no te vas a llegar a una síntesis proteica lo suficientemente elevada para que mejores. No te vas a poder recuperar también de los entrenamientos. El problema está con el excedente de carbohidratos. Lo mismo con la grasa, el problema está en el excedente de grasa. Y es por eso que las cantidades marcan todo. La cantidad es la que hace el veneno. El agua es buena. Tú necesitas agua para vivir. Si te tomas 20 litros de agua al día, vas a tener una intoxicación por agua y simplemente vas a tener una cefalea y te vas a terminar muriendo. Todo es cuestión de cantidades. No es que algo sea bueno per se, o malo per se, o necesario per se. Es que todo debe ir en las cantidades adecuadas para lograr el objetivo que quieres y que necesites. Y ahí es donde está el problema, que la gente busca un culpable cuando en realidad no hay culpable. El culpable eres tú por excederte en las cosas o por quedarte corto en las cosas. Pero en realidad a nivel macronutricional no hay ningún culpable a absolutamente nada. Simplemente hay excesos. Ahorita bueno, no le voy a llamar tendencia, pero hay una dieta, ¿no? Que es la dieta keto, que se está basando mucho en la grasa y está eliminando totalmente a los carbohidratos. Eh, ¿la has escuchado? O sea, ¿la has analizado?
El tema de la dieta keto es que las personas piensan que porque el cuerpo tiene un mecanismo de defensa que, para que se entienda, que el cuerpo necesita carbohidratos para transformarlo en glucosa. Todos los carbohidratos que tú comes, cuando los comes, pues se transforman en glucosa en el cuerpo y la glucosa es una fuente energética a nivel muscular. Todos tus músculos necesitan glucosa para funcionar de forma correcta y sobre todo tu cerebro necesita glucosa para funcionar de forma correcta. ¿Qué sucede cuando quitas por completo los carbohidratos? Por ende, quitas por completo la glucosa. Número uno, no rindes bien, pero el cuerpo tiene un mecanismo de defensa para poder sobrellevar eso y es básicamente producir cetonas. Si tu cuerpo produce cetonas, que las cetonas se producen a nivel interno, a nivel de órganos, cuando tu cuerpo produce cetonas puede reemplazar la glucosa como medio energético. El problema de esto es que es un mecanismo de defensa, no es algo que tu cuerpo está preparado para llegar por periodos prolongados de tiempo. Tu cuerpo puede sobrevivir completamente a base de cetonas, tu cerebro puede sobrevivir completamente a base de cetonas, que es el objetivo de la dieta, que entrar en una cetosis y vivir a base de cetonas. Pero no quiere decir que eso sea saludable a largo plazo. De hecho, actualmente se está comparando, se está haciendo mucha relación entre este tipo de alimentación, la dieta keto, producir cetonas de forma constante y que tu cuerpo por viva a base de cetonas de forma constante, con distintos problemas a nivel cerebral, a nivel neurocognitivo. Por lo menos el Alzheimer, el Parkinson, se está relacionado directamente con esa producción de cetonas a nivel interno. Básicamente porque a tu cerebro le falta una vía energética importante. Entonces, la dieta keto no es que sea mala per se, es que tiene objetivos específicos y tiene momentos específicos en los que es interesante hacerlo. Te pongo un ejemplo, hablando del deporte. Si tú llevas una planificación de rendimiento deportivo y tú quieres sacar el máximo rendimiento deportivo, tú tienes que tener lo que se conoce como una correcta flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica es básicamente la capacidad de tu cuerpo de utilizar distintos sustratos energéticos de forma correcta y aprovecharlos. Si tú simplemente siempre comes alimentaciones altas en carbohidratos, tu cuerpo va a tener una dependencia grande a la glucosa. Entonces, para quitarle esa dependencia grande a la glucosa, puedes entrar en un periodo de cetosis y dar una dieta keto durante un periodo de tiempo controlado, 1, 2, máximo 3 meses, para que tu cuerpo entienda de mejor manera cómo utilizar, por ejemplo, la grasa como vía energética. Y eso, cuando tú lo quites de nuevo y vuelvas de nuevo a la glucosa, te va a traer una mejora de rendimiento bastante, bastante grande, sobre todo en deportes de larga duración. Entonces, la dieta keto tiene una función, mejorar el rendimiento de deportistas a flexibilidad metabólica. Otra segunda función puede ser en periodos de preparación de culturistas, cuando ya están en las últimas etapas de definición. Tiene sentido meter una dieta keto para quitar esa última capa de grasa y que se logre ese aspecto más magro, por así decirlo. Y justamente en la competición, quitar esa cetosis, volver a cargar de nuevo glucosa, volver a cargar de nuevo hidratos y que logres un aspecto mucho más lleno en tarima. Esa es otra función de la dieta keto. Pero en ambas, si te das cuenta, te estoy diciendo que es por un periodo pequeño de tiempo, no para vivir en base a eso. Y ese es el problema, que cuando tomamos algo que si bien tiene utilidad para periodos pequeños de tiempo en el contexto de una persona, que como ya te dije, no es el contexto de una persona normal, te acabo de dar dos contextos en lo que sirve, Claro. esos dos contextos son culturistas de competición y atletas de alto rendimiento. Cuando tomas eso y lo traspolas a una persona normal para que lo lleve como estilo de vida, es ahí donde está el problema. Entonces, volvemos a lo mismo. No es un tema de que algo sea bueno o malo per se. Es un tema de las cantidades. En este caso, cantidad de tiempo que lo Claro. lleves. Entonces, es un tema específico de eso. Este, eh, Vamos a pasar a otro mito que es el tema de los abdominales, que bueno, quedamos de acuerdo que ya es algo que bien sabido, que obviamente la grasa abdominal se rebaja comiendo bien, o sea, teniendo una alimentación adecuada, pero tú habías dicho en uno de tus videos, que me llamó mucho la atención, que es el tema de cómo entrenamos los abdominales. O sea, primero explica un poco, porque hay gente que no lo sabe, explica un poco la función principal de los abdominales y si es necesario, que ahí va lo del mito, si es necesario hacer más de cientos de abdominales para tener un abdominal marcado o un abdominal fuerte. O sea, es necesario llegar, hago 300, 400, 500 abdominales. Primero que nada, ya todas las personas del mundo, todas sin excepción, tienen un abdominal completamente marcado y fuerte. Lo que pasa es que hay una capa de grasa por delante de ese abdominal y esa capa de grasa no se, que impide que se vea obviamente, y esa capa de grasa no se va entrenando. Esa capa de grasa lo va a determinar que se vaya o no la alimentación. Si no hay un déficit calórico con la alimentación y tu cuerpo no tiende a utilizar tus reservas de grasa, que eso con la alimentación, no tanto con el entrenamiento influye, pero lo más importante acá es la alimentación.
pues es que tu abdominal nunca va a ser visible. Ya lo tienes, lo que pasa es que no es visible. Al momento de entrenarlo, porque como ya te digo, para marcarlo es simplemente un tema alimenticio, al momento de entrenar el abdomen hay que entender el por qué se entrena, porque es que el abdomen tiene una capacidad de hipertrofia demasiado pequeña, demasiado pobre, básicamente por el tipo de estructura que es, la dirección de sus fibras y la función del abdomen, que si lo hipertrofia demasiado pierde funcionalidad a nivel biológico. Entonces el abdomen tiene una capacidad de crecimiento, a diferencia de un brazo, a diferencia de un pectoral, a diferencia de un hombro, muy pequeña. Por más que tú trabajes el abdomen, no es que vas a desarrollar un abdomen turbo descomunal. Sí va a crecer algo, pero no vas a desarrollar un abdomen turbo descomunal. Eso ya es más por temas de otros factores, por lo menos en el culturismo, los fármacos, pero eso es otro tema. A nivel de entrenamiento del abdomen, la función principal es básicamente evitar que se produzca movimiento para poder mantener a salvo a tus órganos. Si tú por lo menos estás caminando y de repente alguien te empuja y tu abdomen es muy débil, puedes tener hasta una protusión discal, simplemente por ese empujón. Puedes tener cualquier tipo de patología. Si alguien te golpea el abdomen y tú tienes un abdomen muy débil, te va a hacer mucho daño a nivel de órganos. Y la función del abdomen es estar lo más fuerte posible para evitar que se produzca el movimiento y proteger a tus órganos. Y es por esto que la principal carga de trabajo que se le debe dar al abdomen son trabajos que específicamente hagan esto, que eviten el movimiento. Trabajos de plancha isométrica, trabajos isométricos en general, ya sea en column, ya sea en plancha, ya sea en Superman, distintos ángulos, básicamente para evitar que se produzca movimiento en el abdomen. Y es que en una plancha que estamos haciendo, una plancha estamos aguantando, evitando que la cadera se caiga hacia abajo, que es lo que quiere hacer el cuerpo. Y al evitar que la cadera se vaya hacia abajo, estamos fortaleciendo el abdomen, evitando que se produzca movimiento. Sin embargo, esto no es lo más eficiente para hipertrofiar el abdomen dentro de la pobre capacidad de hipertrofia del abdomen que tiene. Para hipertrofiar el abdomen, dentro de su pobre capacidad de hipertrofia, que es bastante poca en relación a los distintos músculos, pues básicamente hay que hacer abdominales también en crunch. Los abdominales en crunch, el hacer un gesto como tal, el retraer y contraer el abdomen, es básicamente lo que más hipertrofia genera a nivel abdominal. No más fortaleza, pero sí más hipertrofia a nivel estético. Y esto debe ser de medio un 30-40% de tu planificación de entrenamiento para el abdomen. Pero ya desde el vamos, el abdomen es un músculo como cualquier otro y tú no lo debieses trabajar a cientos de repeticiones. Ejemplo, si tú vas a trabajar el pectoral, no te vas a poner a hacer 200 repeticiones de press de banca en serie de 50. No, si tú vas a trabajar el pectoral, vas a hacer repeticiones entre 8, 10, 12, máximo 20 repeticiones por serie. Lo mismo en el abdomen, se debiese trabajar de una forma lo suficientemente pesada para que no te permita llevar a ratios de repeticiones tan altos. Sería lo más ideal y lo más óptimo como cualquier otro grupo muscular, como cualquier otro patrón de movimiento. Pero lo principalmente haciendo el trabajo isométrico. Esa es la mayor parte del trabajo de tu abdomen. Para que este esté fuerte, para que puedas soportar grandes cargas, para que si alguien te golpea, tu abdomen sea fuerte y lo pueda resistir, para que si te toca levantar algo del suelo mañana, tu abdomen sea fuerte y lo pueda resistir y no te lesiones la espalda simplemente por falta de fuerza a nivel de core general, a nivel de cintura abdominal, que tu abdomen sea fuerte a nivel general. Y ya después, una parte del entrenamiento debe ser también trabajo en crunch para mejorar un poquito la hipertrofia del abdomen. Como te digo, es bastante poco lo que mejora el abdomen a nivel de hipertrofia, pero de que se puede mejorar un poco, se puede mejorar un poco. Y tener un abdomen un poquito más hipertrofiado va a hacer que se vea un poco más visible el abdomen a un porcentaje de grasa un poquito más elevado. Pero ya desde el banco. El secreto especial para marcar el abdomen es alimentación. Si la alimentación no va acorde, el abdomen nunca va a ser visible. ¿Que ya lo tienes? Puedes tener un abdomen extremadamente débil, extremadamente absurdamente débil, y al mismo tiempo que se vea de revista. Una cosa no es impedimento de otra. Al igual que puedes tener un abdomen extremadamente fuerte, capaz de resistir 400 kilos en un peso muerto, y que tengas una panzota delante de ese abdomen y que no se te vea absolutamente nada. Una cosa no quita la otra. El trabajo de abdomen es por un tema de salud general, no por un tema estético, porque lo que hace que tu abdomen se vea estético es tu nivel de grasa y eso es con la alimentación. Bueno, hermano, la última pregunta, que es el último mito, de ¿se tiene que llegar al fallo muscular en un ejercicio para que éste agarre músculo? O sea, el secreto Al fallo per se, muscular. no. Al fallo per se, no. Tienes que estar siempre cerca del fallo. Las repeticiones cerca del fallo es básicamente lo que va a terminar de activar todas tus unidades motoras. Y al activar todas tus unidades motoras, básicamente vas a producir hipertrofia. Si tú estás lejos del fallo, es que no te va a servir nunca para absolutamente nada. ¿Qué son las unidades motoras? Básicamente la unidad motora es la unión entre tu cerebro, la dendrita de tu cerebro y tu músculo. El impulso nervioso que baja de tu cerebro hasta tu músculo.
Y tu cuerpo tiene dos tipos de unidades motoras, las de bajo umbral y las de alto umbral. Las de bajo umbral son básicamente unidades motoras que se pueden contraer mucho tiempo de una forma muy continua, pero que al mismo tiempo no se fatigan tanto, como por lo menos tus párpados. Tus párpados son unidades motoras de básicamente bajo umbral. Tú no te cansas de parpadear por más que parpadees. Y todos tus músculos también tienen unidades motoras de alto umbral, que básicamente son unidades motoras que pueden ejercer mucha fuerza, que pueden ejercer mucha potencia, pero que al mismo tiempo se fatigan bastante más rápido. Tu pectoral, por darte un ejemplo, tiene tanto unidades motoras de bajo umbral como unidades motoras de alto umbral. Tu brazo, tus músculos, toda esa zona de tu cuerpo tiene unidades motoras tanto de alto umbral como de bajo umbral en mayor o menor proporción cada una de ellas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú empiezas a hacer repeticiones de un ejercicio, sea el que sea, vamos a poner por ejemplo un press de pectoral, pues básicamente lo primero que tu cuerpo empieza a activar son las unidades motoras de bajo umbral. Al menos que arrancas con una carga sumamente pesada, que ya dije, vamos al principio a activar todas las unidades motoras. Pero si es una carga moderada de 8 repeticiones para arriba, lo primero que tu cuerpo va a activar son las unidades motoras de bajo umbral, porque son las que menos gasto energético le generan. Una vez las unidades motoras de bajo umbral se empiezan a fatigar, pues empieza a activar las unidades motoras de alto umbral para seguir soportando el trabajo que le estás dando. Que una vez las unidades motoras de alto umbral se empiezan a fatigar, es cuando empiezas a llegar cercano al fallo. Entonces, si tú quieres desarrollar una musculatura, a juro tienes que activar todas las unidades motoras de esa musculatura. Y para poder activarlas, sí o sí, tienes que estar cerca del fallo. No necesariamente llegar al punto del fallo, pero sí tienes que estar siempre cerca del fallo. Si no estás cerca del fallo, la hipertrofia, el crecimiento muscular, nunca se va a dar. Hagas lo que hagas. Y para eso tienes que hacer más, o sea, más de 5 repeticiones, ¿no? O sea, tienes que hacer varias repeticiones. O no tiene nada que No ver. necesariamente. Si tú haces un trabajo muy pesado, ejemplo, un peso muerto, un sentadillo, un press de banca muy pesado, a 2, 3 repeticiones, desde la repetición 1 se van a activar todas las unidades motoras, porque tu cuerpo lo va a necesitar desde el momento 1 para poder llevar a cabo ese gesto. ¿Qué sucede? Que también hay otros factores que influyen en la hipertrofia, como puede ser la acumulación de metabolitos en el músculo, que a mayor ratio de repeticiones, mayor acumulación de metabolitos. Y al mismo tiempo el volumen de trabajo, que es el factor más importante en la hipertrofia. El volumen de trabajo es básicamente todo lo que tú entrenas en total. Se puede resumir a eso. Se puede ver por día, se puede ver por semana, se puede ver por mesociclo, se puede ver por mes, se puede ver como tú quieras. Pero es todo lo que tú entrenas, per se, un gesto, un patrón de movimiento. Entonces, ¿qué sucede? Si tú haces un trabajo pesadísimo a 3 repeticiones, para llegar a un volumen de trabajo óptimo con esas 3 repeticiones para que haya hipertrofia, vas a tener que hacer muchísimas series, pero muchísimas series. Por el contrario, ejemplo, 3 repeticiones de un ejercicio muy pesado, 10 series serían 30 repeticiones totales efectivas, pesadas. Por el contrario, si tú haces simplemente 3 series de un trabajo a 10 repeticiones, vas a tener exactamente la misma cantidad de repeticiones totales, posiblemente un poquito menos de tonelaje y tengas que agregar una serie más. Pero al finalizar el día, el volumen de trabajo va a ser mucho más difícil alcanzarlo con trabajos pesados que con trabajos un poquito más livianos. Y es por eso que siempre se habla de que 8, 10, 12 repeticiones son lo ideal para la hipertrofia. Básicamente porque son rangos de repeticiones en los cuales puedes meter mucho volumen de trabajo de una forma sencilla. No tienes que hacer un mogollón de series tan grandes como lo harías si trabajas extremadamente pesado a bajitas repeticiones para que llegues a un volumen óptimo y puedas conseguir hipertrofia. Y al mismo tiempo te va a permitir acumular más metabolitos, que son sustratos energéticos que se generan en el músculo simplemente por el hecho de contraerlo repetidamente. Por ende, mientras más repeticiones, también muchas veces hay más acumulación de metabolitos, que también influyen directamente en la hipertrofia. Es por eso que trabajar un ratio de repeticiones moderado es muy importante para conseguir hipertrofia y tienes que estar siempre cerca del fallo. Pero dependiendo del momento en que te encuentres de tu planificación, el mesociclo en específico que te encuentres o el microciclo específico que te encuentres, va a ser muy interesante meter momentos en los que los ratios de repeticiones sean más cortos, menos, más pesados, y momentos en los que los ratios de repeticiones sean bastante más grandes, más altos, con cargas más livianas. Básicamente para trabajar todas las facetas. Bueno, listo, hermano. Ya nos estamos despidiendo. Este, este programa tiene como una frase, como lo que representa, que es la evolución sobre todas las cosas. Por ende, el intro de cómo empezaste, de cómo vas evolucionando a través del tiempo. Y nos gustaría que nos cuentes sobre tus proyectos de aquí a un año, que se puedan contar, obviamente, que esté
dentro de lo que tú puedas decirnos, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría seguir evolucionando? ¿Qué te gustaría tener más adelante en tu empresa o en tu emprendimiento? Todos mis proyectos van directamente a lo mismo y todos se pueden contar porque básicamente van surgiendo en el proceso. Yo solamente tengo que ser bueno en mi vida, simplemente en tres cosas. Número uno, tengo que ser muy bueno ayudando a las personas a mejorar su físico y su salud de la forma más económica posible. En otras palabras, yo a medida que se me vayan ocurriendo cosas que me permitan poder ayudar a más personas, pues lo voy a hacer. Y eso es algo que va surgiendo con el tiempo. En este preciso momento estamos en un punto en el que estamos bastante llenos a nivel general, pero van surgiendo ideas que siempre te permiten acortar un poquito más los tiempos y que te permiten ayudar a más personas. Porque ese es mi objetivo de vida, que es generar un cambio real en las personas, que las personas mejoren. Yo he tenido atletas que literalmente me han dicho que han estado a punto de suicidarse antes de conocer mi planificación, antes de entrenar conmigo, y que le ha servido de apoyo emocional, que su autoestima ha mejorado, que su calidad de vida ha mejorado, que se sienten mucho mejores que antes. Y ese es el verdadero objetivo. Entonces, la primera cosa que yo debo ser bueno es ayudando a las personas a mejorar su físico y su salud. Y para eso tiene que ser económico, para eso tiene que ser accesible para todo el mundo. ¿Y cómo se hace? Pues a medida que vayan ocurriendo ideas, que las ideas pueden ocurrir en el momento menos esperado, pues se van creando. No hay un proyecto específico para eso. Simplemente cualquier cosa que me permita ayudar a mayor cantidad de personas, lo voy a hacer. En la segunda cosa que yo debo ser bueno en mi vida es básicamente a nivel deportivo. Yo quiero llegar a ser un atleta de alto rendimiento de CrossFit. Y para eso tengo que esforzarme mucho y tengo que ser el mejor atleta que pueda ser cada día. Entonces, a nivel deportivo, sencillo, simplemente esforzarme al máximo cada día. Y así eso me alcanza a finalizar mi vida, simplemente para ganar la competición del box de la esquina el fin de semana de Navidad, bien. O si me alcanza para ir a unos CrossFit Games, pues bien también. Pero simplemente tengo que ser el mejor atleta que pueda ser y para eso simplemente tengo que esforzarme lo máximo posible en cada uno de los entrenamientos que hago todos los días. No hay una meta clara en eso, porque el resultado nunca es exigible. No hay una meta que se proponga a nivel de resultado de decir voy a llegar a tal. No, porque eso no depende de ti. Va a depender también muchos otros factores, simplemente como qué tanto se esfuerzan los demás, que es completamente independiente de ti, el que llegues a una meta deportiva o no. Lo único que depende de ti es que te centres en ser lo mejor posible. Y eso ya yo lo hago cada día de mi vida. Y número tres, ser simplemente una buena persona, tratar bien a las personas. Tan sencillo como eso. Entonces, a nivel de proyectos, simplemente ser lo mejor que pueda en mi trabajo. Cualquier cosa que me permita ayudar a mayor cantidad de personas, lo voy a hacer porque es necesario, porque hay muchas personas que les cambia la vida y es algo que es importante, es mi meta de vida, ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Si hay algo que me permita ser mejor atleta, pues lo voy a hacer siempre y cuando esté dentro de la normativa, siempre y cuando esté dentro de la legalidad, lo voy a hacer y me esforzaré día a día para ser mejor atleta. Y cualquier cosa que yo aprenda en mi vida que me permita ser mejor persona, cualquier cosa que yo haga a nivel psicológico que me permita ser mejor persona, pues también la voy a hacer. Pero proyectos así en específico, la realidad es que no. Simplemente hay que ser mejor cada día y las cosas irán surgiendo. Bueno, espero en algún momento poder entrevistarte no como entrenador personal, sino como atleta de CrossFit. O sea, espero que, o no, espero no, sé que esa entrevista puede ser posible más adelante. Eh, y por último, hermano, ¿qué consejos das en general de vida, de entrenamiento, como quieras, para los que están escuchando? Consejos a nivel de entrenamiento no voy a dar porque es que la mayoría de cosas ya están dichas. Simplemente tienes que alimentarte de forma adecuada, entrenar de forma adecuada y para eso tienes que ponerte en manos de un profesional o estudiar muchísimo. Cualquiera de las dos es válida. Pero ahí no hay mucho más misterio hacia dónde ver a los lados. Simplemente confía en la persona que te está llevando. Ahora, ya si hablamos de consejos reales, pues a nivel personal hay varias cosas que sí me gustaría aconsejarle a la gente. Número uno, a nivel laboral, que las cosas no son como tú quieres que sean. Las cosas son como son. Y si algo no te resulta bien a nivel laboral, quiero que entiendas de que no es un tema de la sociedad, es un tema de ti. Si algo a ti no te resulta, es que no estás solventando los problemas de la forma correcta. No es un tema de que las cosas te vayan mal per se. Es un tema de que tú tienes que buscar hacer las cosas de la mejor manera posible para el contexto social, no como a ti te gustaría que fuese. Ejemplo, yo podría centrarme en que yo quiero ser entrenador completamente presencial y solamente quiero hacer las cosas presencial y solamente quiero llevar gente presencial.
haciendo las cosas así, voy a tener un límite de personas a las que voy a poder ayudar. Va a haber un límite de personas que posiblemente entren en depresión, que posiblemente no arreglen su vida simplemente por esa decisión. Entonces, atenerme a que las cosas no son realmente como yo quiero que sea, sino que son como son. En mi caso, para mí, lo mejor es llevar asesorías online porque voy a ayudar a la mayor cantidad de personas posibles y voy a generar un mayor cambio en la humanidad simplemente con eso. No te centres en, yo quiero este negocio porque sí. Céntrate en realidad lo que va a funcionar según lo que necesita la sociedad, en resolver problemas. A nivel emocional, yo quiero también recomendar que todas las cosas malas que te pasan no son solamente a ti, a todas las personas le pasan cosas malas. No hay nadie que tenga una vida realmente de solamente desgracia. Es un tema de perspectiva. La mayoría de las personas se centran en que es que no tengo esto, es que no pude lograr esto, es que me pasó esto porque tuve este problema, entonces no logré lo que quería lograr. Eso es un pensamiento mediocre, eso es un pensamiento conformista y es un pensamiento que lo único que te va a traer es depresión y ansiedad. Lo que realmente tienes que centrar es que no hay mal que por bien no venga y que las situaciones que te trae la vida son simplemente oportunidades para que tú puedas crecer. Si tú quieres ser una persona disciplinada, pues la vida te va a poner de forma constante situaciones en las que vas a tener que faltar a tu disciplina. Y justamente el oponerte a esas situaciones es básicamente lo que te hace una persona disciplinada. Si tú quieres ser buen deportista, muy posiblemente la vida te ponga muchos obstáculos en el camino. La mayoría de deportistas de alto rendimiento que han sido fuera de series han tenido obstáculos gigantes en el camino. Y justamente por eso que han tenido obstáculos gigantes, lesiones brutales, daños generales grandes, y se han sabido sobreponer a eso, es que han llegado a donde han llegado. Entonces, no te centres en lo malo que te está pasando, sino lo que puedes aprender de eso malo que te está pasando. Y ya a nivel social, siempre es mejor ser educado a tener la razón. Cuando hablamos de tema social, el ego no te trae absolutamente nada. Si tú tienes algún problema con alguien, siempre es mejor ser educado a que tengas la razón y que ganes la discusión. Siempre es mejor que seas educado. Si tú eres educado y tratas a todas las personas de la mejor manera posible, eso es excelencia y la excelencia es un hábito. Si tú tratas a las personas de la mejor manera posible y tienes esa excelencia, automáticamente las personas te lo van a reponer y las personas te van a tratar bien. Y si no lo hacen, pues simplemente es su problema. Tú síguelas tratando de la mejor manera posible, que eso tarde o temprano te va a abrir muchas puertas y muchas oportunidades. Siempre es mejor ser educado a tener la razón. Brutalísimo. Hermano, te dejo. De verdad, muchísimas gracias por estar acá. Para mí es un honor, para mí es un orgullo que se empezó este proyecto y tener un invitado que sabe de lo que habla, se argumenta bastante, así que de verdad, muchísimas gracias, hermano. Placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme. Cuando quieras. Bueno, como te dije, vamos a estar hablando seguramente de CrossFit, me interesa mucho el tema, además que es un tema que mucha gente lo está haciendo ahora, que es tendencia y que seguramente vas a poder ayudar. Vamos a estar dejando tus redes sociales, vamos a estar más adelante haciendo también las publicidades y todo, así que bro, que descanses y muchísimas gracias. Igualmente, que tengas una feliz noche. Muchísimas gracias.